Entre las muchas historias de grandes figuras de la historia del Paraguay, muchas de las cuales ya vimos en este canal, hay una que guarda un especial mérito en lo que a superación personal de su protagonista se refiere. Es decir, en hacer frente a la realidad, dejar atrás el pasado con sus rencores y proyectarse hacia el futuro con esmero, disciplina y trabajo, en pos de cumplir los sueños, de llevar el nombre de la patria a todo el mundo y de dejar un legado inmortal. Esa es la historia de José Asunción Flores. Nacido en el humilde barrio de La Chacarita hace 120 años, el 27 de agosto de 1904, fue bautizado como José Agustín Flores. Luego, ya adulto, adoptaría el nombre artístico de Asunción debido al amor que tenía y sentía hacia su ciudad natal. Hijo de madre soltera y con un padre que nunca lo reconoció y al que poco y nada pudo conocer, al que la historia recoge solamente como un guitarrista. Es en ese contexto de pobreza y necesidad que Flores desde niño se ve obligado a salir a la calle a ganarse la vida y ayudar así a su madre a llevar el pan a la mesa. Así trabaja de lustrabotas, vendedor de diarios, cartonero y vendedor de velas. Es en esos años de la niñez y adolescencia temprana en los cuales su madre comienza a convivir con un nuevo concubino, el cual luego de cierto tiempo comienza a maltratar a su madre para luego trasladar lo mismo hacia el niño. Es por eso que Flores comienza a tratar de pasar el menor tiempo posible en el hogar. Pasa los días en las calles y plazas, haciendo lo que pudiera para mantenerse lejos de la violencia. Pero aún con todos esos intentos para evadirla, no fue suficiente. Y a tal punto que siendo solo un niño de 10 años, Flores se ve en la necesidad de huir de su hogar en el año de 1914, abordando una embarcación que desde Asunción iba hasta Puerto Guaraní, ya que esa era la única forma que vio para alejarse de los maltratos. Ahí Flores es acogido por una mujer de la localidad que lo recibe en su casa, a la par que el chico se pone a trabajar en una fábrica aprendiendo el oficio de aceitador de máquinas, con toda la dureza de ese oficio en aquella época. Ya al año siguiente, en 1915, su madre va a buscarlo para volver a Asunción. Flores entonces retoma sus actividades en la calle y aprende los hábitos y conductas de esta. Es así que al pasar un poco de tiempo, para cuando cumple 12 años, es detenido por la policía y acusado de haber robado una pieza de pan. Como castigo y con el afán de insertarlo dentro de un régimen de disciplina y educación, se lo ingresa a estudiar música a la banda de la Policía Nacional, la cual estaba dirigida en aquel momento por el célebre músico italiano Nicolino Pellegrini. Este encuentro de Flores con la música es como la unión de dos entidades que estaban destinadas a permanecer unidas para siempre, pero que hasta ese momento habían permanecido separadas. En ese lugar Flores no solo aprende, sino que se destaca y progresa, ascendiendo de posiciones y logrando una gran destreza como trombonista. Pero a la par de destacarse en su instrumento, él también analiza, observa y escucha, y se da cuenta de la necesidad de hacer correcciones en la forma de escribir la música autóctona del país, que muchas veces era interpretada por músicos extranjeros, sin tener estos el conocimiento de la verdadera esencia de la música paraguaya. Ahí Flores hace su primera contribución, ayudando a corregir esa falencia. Luego, se da cuenta de que las letras de ciertas canciones no poseían una música que les hiciera justicia más allá del ritmo alegre y festivo de la polka. Entonces se pone a concebir lo que luego sería su obra magna, la guarania. Este proceso lo termina a los 21 años de edad, cuando crea el sonido que buscaba, haciendo más lenta la ejecución de la música Maerapareikuase, y con ese logro compone la primera obra enteramente suya, que sería la primera guarania llamada Jejuí. Flores no solo era un genio,
sino que a los 21 años ya había vivido varias vidas, se había hundido y había salido a flote nuevamente. Siendo su obra estrenada ante otro ilustre del Paraguay, el gran presidente Eligio Ayala, quien apreció y valoró la composición de Flores, al igual que el pueblo, también apreció, valoró y acogió con entusiasmo la nueva música del Paraguay. Flores expresó siempre que para él la guarania era el canto, sonido y el sentir del Paraguay mismo, y que ahí residía el centro, el núcleo de su obra, capturar la esencia poética de la nación. Como lo hizo, por ejemplo, en su obra Amburicao, una de sus canciones más conocidas. Inspiración que le vino durante una madrugada en la cual, luego de una fiesta, Flores, teniendo que cruzar el entonces cristalino arroyo, se detuvo ante su orilla. Y tanto se relajó y disfrutó de la paz de ese lugar en medio de la naturaleza, que decidió acostarse ahí mismo y absorbiendo todo aquello, el tenue sonido del correr de las aguas, las hojas de los árboles meciéndose al viento, el canto de los grillos y ranas, la luz de la luna, la noche estrellada, que le sucedió lo que luego diría a un amigo: escuchó la voz del Mburicao. Y al contar esa experiencia casi onírica, fue concebida aquella inmortal obra. Pero no solo queda en eso la historia de esta pieza, sino que si uno se fija, la obra está dedicada a un hombre llamado José de la Cruz Franco, a quien Flores no conocía de forma directa, pero sí conoció algo de aquel hombre que lo conmovió a tal punto de dedicarle una de sus obras. Sucede que Flores, entre sus tantos recorridos nocturnos, al pasar por el barrio de La Recoleta, veía que una farmacia siempre estaba abierta desde tempranas horas, y en ella se podía observar a mucha gente humilde agolpada en el lugar. Al consultar el motivo de la presencia de tanta gente, le informaron que el dueño era un hombre generoso y amable que regalaba medicamentos a los más necesitados. Flores entonces decidió añadir esa dedicatoria a su obra, en un intento de inmortalizar también la generosidad y solidaridad de ese farmacéutico y buen ciudadano. Flores también fue un artista comprometido y que supo protestar con su arte y a través del arte, pero sin caer en el estilo panfletario de artistas de hoy en día. Flores protestaba ya desde algo tan simple como el nombre de sus obras, pues estas se caracterizaban por llevar nombres en guaraní, ya que para esos años el guaraní era aún denostado y prohibido en el país, como uno de los tantos efectos de la guerra contra la Triple Alianza, ya que el gobierno títere de los aliados de 1870 promulgó una prohibición contra el idioma, situación que seguirá así hasta el año de 1989, cuando, caída la dictadura de Stroessner, el guaraní es por fin reivindicado y declarado idioma oficial junto al castellano. Flores definitivamente hizo su aporte al martillar desde su posición de creador artístico la roca de la denigración del idioma ancestral. Pero además de esta contribución en la reivindicación del guaraní con los nombres de sus obras, Flores hizo otra tanto o más importante, que es la de dotar de un marco musical ideal al uso altamente poético del guaraní que hacían poetas como el gran Manuel Ortiz Guerrero, Félix Fernández y Rigoberto Fontao Mesa. Podría decirse, sin lugar a dudas y con toda propiedad, que Flores creó la banda sonora que la poesía en el idioma ancestral necesitaba y que no había encontrado del todo con la polca, acompañando así la transmisión de pensamientos, sentimientos, paisajes y recuerdos, realidades materiales como también inmateriales. Tal y como Flores la concibió, la guarania dio epicidad a las letras de los poetas de esta tierra. Y eso es vital tenerlo en cuenta y valorarlo cuando muchas veces el guaraní es denigrado, bastardeado e irrespetado por mucha gente y los medios de comunicación al ser asociado solo con lo grosero, lo vulgar, lo chabacano y lo vano.
creyendo que lo popular es la recolección de groserías, ignorancia y cosas sin profundidad alguna. El legado de Flores es también así, el de vestir de etiqueta tanto la música como el idioma ancestral de esta tierra, de tal manera que compuso música culta, refinada y exquisita, brindándole un marco de instrumentación orquestal para brindar lo mejor de su arte a su país. Tanto fue el fruto de su trabajo, del empeño que había puesto desde que se había encontrado por primera vez con la música que lo llevó a recorrer el mundo, comenzando desde Argentina hasta llevarla a la gran potencia que se disputaba junto a Estados Unidos el trono político del mundo, la Unión Soviética. Esto se dio en 1968, cuando desde la Unión de Músicos de la Unión Soviética se invitó a Flores a Rusia para trabajar en las mencionadas obras sinfónicas que él había ido creando a lo largo de su carrera. Bajo el sello de estudio de grabación llamado Melody, se realizaron 3 millones de copias de estas obras y Flores fue reconocido y galardonado por la creatividad y originalidad de su mente creativa. Así, el que fuera un niño de la calle, de la chacarita, con todos los factores en contra en la vida como para no salir jamás adelante, coronaba una serie de logros que lo habían llevado a lo más alto del reconocimiento mundial. Aquel que había sufrido violencia y maltratos en su hogar, que había huido a muy temprana edad. Aquel que había sido un chico problema, en lugar de ser un resentido, un paria de la sociedad, emergía a fuerza del trabajo y de su arte para llevar su genialidad al mundo. Además, aun siendo parte de un partido que había sido perseguido en el Paraguay como el Partido Comunista, Flores tampoco escogió nunca la vía del odio y del resentimiento, al no haber visto nunca hasta el fin de su vida a su país cambiar de ideario político, sino que eligió quedarse con aquello que lo había inspirado. No solo ya la voz de un arroyo, sino la voz del alma de su pueblo y su tierra. Cuando otros reniegan y odian, y a veces desprecian, Flores dejó la enseñanza de que más allá de las ideologías y sistemas políticos está la esencia del pueblo. Por último, a 100 años del estreno de la primera guarania, esta creación de Flores recibió el título de Patrimonio Cultural Inmaterial, no solo del Paraguay, sino de toda la humanidad. Un legado que todo paraguayo debe conocer, valorar y atesorar.